Ok, vamos a compartir pantalla primero. Ya, ¿están mirando mi pantalla, no? Sí. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Tomás Gómez. Yo soy ingeniero civil electrónico y administrador del Fab Lab V de la Universidad del Paraíso. El taller de hoy es de Excel. Vamos a ver desde lo más básico hasta una cosa, digamos, más intermedia. Es para gente que no sabe nada de Excel. Y vamos a ver estos temas. Bueno, me voy a presentar, voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver cómo se utilizan operadores matemáticos en Excel. Vamos a ver referencias relativas y absolutas, algunas funciones básicas, filtros y la función sí. ¿Ya? Vamos a hacer lo posible por ver todo esto en 90 minutos. Yo creo que lo podemos hacer. Igual vamos a dar espacio a las preguntas. También estoy muy contento por la cantidad de participantes. Ya hay 174 participantes. Eso es súper bueno. Cuando Creatic me pidió hacer este taller, yo me imaginaba 30 personas. Así que súper contento por la asistencia. De decirles también, bueno, al final espero que les guste este pequeño tutorial. Si hay este interés tan grande, no hay problema, con después podemos ir viendo otras temáticas. Ya yo por los trabajos que he tenido, trabajé 3 años como analista a punta de puro Excel, así que ahí aprendí harto, hice algunos cursitos, y en las otras pegas siempre al final lo he terminado utilizando, así que tengo harta experiencia y espero compartirla hoy con ustedes. ¿Ya? Así que, ¿partimos nomás? ¿Sí? Ya. Bueno, le decía el temario. Entonces, lo primero, una introducción a Excel. Excel, me imagino que la mayoría, algunos lo ha utilizado y muchas veces sirve para hacer tablas. Entonces, por ejemplo, acá yo bajé los datos de los spam de Valparaíso, ¿ya? Con su dirección. Entonces, lo que hace uno es, por ejemplo, aquí inserto una nueva fila, le voy a poner aquí nombre del spam, dirección, después puedo agregar otra fila más. No sé si todos saben esto, pero acá en la barra inicio yo puedo, por ejemplo, combinar celdas. Entonces aquí la combino y le puedo poner, por ejemplo, spam de Valparaíso. Y luego, bueno, también puedo agregar columnas, por ejemplo, insertar una columna acá y le puedo poner número. Y aquí vamos a partir con los truquitos de Excel. Por ejemplo, para no enumerar todo manual, yo puedo poner 1, 2, y luego selecciono estas dos celdas, y aquí a la derecha va a aparecer una crucecita negra. Y yo la arrastro, y Excel entiende que estoy enumerando uno a uno, y automáticamente genera la lista de números. ¿Ya? Entonces, yo lo que quería hacer acá era básicamente, bueno, aquí vamos a unir para que se vea más bonito, y luego le podemos dar un formato, por ejemplo, de líneas, acá. Y esto es lo que la mayoría de la gente sabe hacer, y ocupa el Excel para hacer una tabla, que no tiene nada mal, es cómodo Excel para hacer tablas, pero no le estamos sacando el verdadero provecho a Excel, que es Chiquillos, chiquillas, chiquillas, parece que todos nos caímos. me caí, no sé si les Todos, pasó todo. a todos. Chuta. Ya, volvemos a compartir pantalla, Tomás. ¿Ya? Ya. Bueno, y eso era todo por el taller de hoy. Gracias por participar. Muchas Hemos gracias por la terminado. asistencia. Chuta, yo estaba ya todo embalado y de repente se cayó la. Ahí están viendo de nuevo la presentación, ¿o no? Sí. Ya.
Vamos a esperar un poquito a que la gente pueda volver a entrar. Sí, espérame. Yo creo que es porque estamos reventando en rating. Ya, dale nomás, Tomás. Yo Este es el voy, momento para buscar auspicio. por favor. Y yo, Nos chiquillas caímos y todos. chiquillas, sí, nos caímos todos, parece. Ah, sí. Ya, Ya, vamos a retomar entonces. Quizás podrían devolverse un poquito porque yo al menos quedé en la parte de los números, como que te me quedaste perdí antes. Aquí, cuando estábamos haciendo la tablita. Sí, Sí, Ah, yo ok. también. Ahí. Ah, chuta, Se entonces cortó. tuve un rato hablando solo. Uy, Ya. Ok, no gracias. hay ningún problema. Vamos, ahí. Vamos. A ver. Ya. Entonces voy a borrar esto. Voy a volver. Ya. Lo que yo les decía es que aquí yo había descargado los datos de los CEFAM de Valparaíso. Entonces yo lo que quería hacer era una tablita sencilla. Entonces aquí le quería agregar el número de los datos. Y el truco que yo les decía es que Excel, por ejemplo, si yo tengo una celda que dice 1 y la otra dice 2, ya entiende que hay una lógica que van a seguir todas las celdas enumerándose de a 1. Entonces, si yo selecciono estas dos y acerco el mouse aquí donde aparece una crucecita negra, si le hago doble clic o arrastro, se van a generar automáticamente los números. ¿Ya? Y si yo selecciono varias celdas, acá en la barra inicio, hay un icono que dice combinar y centrar. Entonces eso agrupa celdas y aquí le voy a poner el título, CESFAM de Valparaíso. Valparaíso. Entonces yo les mostraba esto para ejemplificar que este es uno de los usos más comunes que tiene Excel, por gente que no sabe utilizar Excel y que no tiene nada de malo, pero no le estamos sacando el verdadero provecho a la herramienta porque Excel es una hoja de cálculo, que significa que podemos hacer cálculos con los valores de cada cel. Entonces, en este taller un poquito vamos a ir explicando y dando algunos tips de cómo ustedes van a poder aprovechar mejor esta herramienta que es Microsoft Excel. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es cómo utilizar operadores matemáticos con los valores de las celdas. Entonces, aquí yo tengo dos números cualquiera, por ejemplo, el 3 y el 7, y yo los quiero sumar. Entonces, para hacer una operación matemática, yo utilizo el operador el igual. Entonces, escribo aquí en esta celda igual, y luego selecciono la celda con la cual quiero operar. Entonces, hago un clic aquí, y si se fijan, el Excel trae una matriz donde las columnas están indicadas con una letra y las filas con un número. Entonces, esta es la celda B1, que se coloca ahí automáticamente. Entonces, yo quiero que la B1 se sume, o aprieto la tecla más, con la B2. Que le puedo hacer clic o escribir el nombre. Y al apretar Enter, Excel automáticamente hace la operación. ¿Ya? Están todas las operaciones básicas. Yo puedo hacer la resta también, esta celda menos esta otra. Bueno, ahí como este dato es más grande, vamos a ponerle acá, lo vamos a hacer al revés. 7 y 3. Ah, y esa es la otra, las fórmulas quedan enlazadas. Entonces, cuando yo cambio estos datos, se cambian los resultados también. ¿Ya? Entonces, puedo hacer la suma, la resta, la multiplicación se hace con el asterisco. Entonces, esta celda por esta de acá. La división es con el slash. Y el exponente, que aquí tengo un torpeo, aquí dice el acento circunflejo. El acento circunflejo es un acento que se utiliza en francés, en portugués, que es este símbolo en el teclado, este símbolo de aquí, que es como una casita. ¿Ya? Ese es el símbolo que se utiliza en los softwares generalmente para indicar el exponente. Entonces, si quiero hacer un exponente, por ejemplo, digo igual 7 elevado, que se hace con el Alt-GR y esa tecla, espacio, y ahí aparece la casita, este otro número. Entonces, hacer 7 elevado a 2, lo que sería 49. ¿Ya?
Entonces, todas las operaciones básicas matemáticas las puedo hacer fácilmente con el Excel. Y lo que les decía, las fórmulas están referenciadas. Entonces, si yo cambio los datos acá, por ejemplo, coloco un 3, se cambian automáticamente todos los resultados. Entonces, no tengo que recalcular todo de nuevo. ¿Ya? Y también hay ciertas prioridades cuando yo puedo colocar en una fórmula hartos operadores matemáticos al mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos esta operación de acá, ¿ya? ¿Cuáles son las prioridades? Primero Excel hace los paréntesis y luego, aquí me faltó poner los paréntesis. Bueno, hace los paréntesis primero, luego hace los exponentes, luego las multiplicaciones y divisiones, y luego la suma y la resta. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo de acá, lo primero que va a hacer Excel es el exponente. Entonces diría 2 elevado a 2, que es 4. Y luego hace las multiplicaciones y divisiones. 2 por 6, 12. 4 dividido 4, 1. Entonces sería 12 más 2, 14, menos 1, 13. Entonces aquí yo voy a copiar esto. Y aquí lo voy a pegar con el igual. ¿Ya? Y ven ahí que el resultado es 13. Ahora, si yo no quiero que se haga en ese orden, en esa lógica que tiene Excel, voy utilizando paréntesis porque los paréntesis tienen prioridad. Entonces aquí, en todo esto son los mismos números, pero se agregan algunos paréntesis. Si yo agrego paréntesis acá, lo primero que va a hacer Excel va a ser dividir el 4 en 2. 4 dividido en 2, 2. 2 elevado a 2, 4. Luego hace la multiplicación. 6 por 2, 12. 12 menos 4, 8. Más 2, 10. Entonces aquí vamos a copiar. Y este resultado va a ser 10. Aquí vamos a poner otro paréntesis. Entonces, como les decía, los paréntesis tienen prioridad. 2 más 2, 4. Y aquí 4 dividido 2 es 2. Luego, ¿qué va a tener que hacer? El exponente. 2 elevado a 2 es 4. Este 4 por 6 es 24. Y 24 menos 4, 20. Entonces acá vamos a copiar y vamos a verificar. Ahí está el resultado. Y por último, yo puedo poner paréntesis dentro de paréntesis. Y obviamente los paréntesis que están más anidados, digamos, más adentro, se hacen primero. Entonces aquí sería 4 dividido 2, 2. 6 menos 2, 4. Luego es el exponente, 4 elevado a 2, 16. Por 4. 16 por 4 es 64. Entonces, vamos a ver aquí. Copio esto. Igual la fórmula, 64. Ya, entonces, aquí es todo, digamos, los mismos números, los mismos operadores, pero al colocar paréntesis yo voy priorizando el orden y eso afecta, obviamente, en el resultado. ¿Ya? Tomás, Dime. voy a interrumpir con algunas preguntas antes de que avancemos. Ya, voy muy rápido a lo mejor. La primera tenía que ver con el tema de la casita del exponente, si podías volver ¿Ya? a mostrar cómo se hacía. Sí. ¿Ya? Este es un teclado estándar, ¿ya? Esta es la tecla Alt-GR, que debería estar a la derecha del espacio. Y el símbolo que yo le decía, el acento circunflejo, que es el nombre, es esta casita de acá. Entonces yo aprieto Alt-GR y luego aprieto esa tecla, ¿ya? Entonces yo aprieto aquí, por ejemplo, 2 y voy a apretar o sea, mantengo apretado Alt-GR y aprieto esa tecla con la casita y luego aprieto el otro número y aparece automáticamente. ¿Ya? Ya, súper. La otra era, Javiera nos pregunta que si tiene muchos números en una misma columna, por ejemplo, de la B1 a la B30, ¿hay una forma rápida de sumar todos los números o hay que ir uno por uno sumándolas? Eso es justo lo que voy a ver ahora, así que le respondo Súper. al tiro. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Sí, espérame. Del exponente había alguien que preguntaba si solo dejaba elevar a 2. No, cualquier número. Por ejemplo, ya. acá yo este 2 lo voy a cambiar por 3. ¿Ya? Entonces 3 elevado a 3, 27. Puede ser cualquiera. El símbolo de exponente, no es en base 2, en base 10, es elevado. Súper. Súper. ¿Seguimos? Va todo bien. Sí, dale nomás. Ya. Entonces, ahora vamos a ver
vamos a ver. Bueno, lo de la pregunta, se me olvidó el nombre de la señorita, pero vamos a ver cuando veamos fórmulas Javiera. en un ratito más. Javiera, cuando Javiera, veamos fórmulas, que está aquí, ahí hay una fórmula especial de Excel para evitarse seleccionar tantas celdas cuando ya tengo muchos datos. Así que lo vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a seguir con las referencias, ¿ya? En Excel, si vieron acá en los operadores, todas las fórmulas quedaron referenciadas a estos datos. Entonces esa es la gracia, que si yo cambio estos datos, me cambian todos los resultados. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un ejercicio en que yo tengo datos de ancho y alto de un rectángulo y quiero calcular su perímetro, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la fórmula del perímetro de un rectángulo? Sería 2 veces el ancho más 2 veces el alto. Entonces esto yo lo podría escribir como igual 2 por el ancho más el alto. Cierro paréntesis. ¿Cierto? Entonces, acá el primer tip. Si yo quiero hacer esto para todos los datos, es todo lo mismo. En vez de escribir la fórmula un montón de veces, yo simplemente acerco el cursor acá y aparece esa cruz negra y hago doble clic. ¿Ya? Y Excel entiende, asume de que yo quiero copiar esa fórmula hacia abajo y copia la fórmula en todos los valores. ¿Ya? Entonces, si yo aquí selecciono esta celda, voy a ver la fórmula que me aparece aquí y aparece aquí arriba. Y si se fijan, está tomando los datos de esa fila. ¿Ya? De esa fila. Entonces, estas fórmulas se llaman como con referencias relativas porque son relativas a las celdas donde están. Por ejemplo, si yo borro aquí y copio este 20 con control C o edición copiar y lo pego acá, no se me pega un 20, se me pega un 18 porque lo que realmente se pegó es la fórmula, que está con referencias relativas a las celdas de al lado, porque en el fondo esta fórmula dice, suma estos dos datos y multiplícalos por 2. Entonces, si yo la copio en otro lugar, por ejemplo, copio aquí y pego acá, hace lo mismo, suma los dos datos de la izquierda y lo multiplica por 2. ¿Ya? Por eso no se copia el número. Bueno, ahora si yo quisiera copiar el número, yo lo copio, por ejemplo, lo quiero pegar acá, y en pegar ocupo este símbolo que aparece como una hoja en una tablita con números, dice valores. Y ahí yo pego el valor, no estoy pegando la fórmula. Y lo puedo ver acá también en este recuadro de aquí. ¿Ya? Ese es como dato extra. Entonces, estos se llaman fórmulas relativas, porque van relativas a las celdas que tienen cerca. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos los radios de alguna circunferencia y queremos calcular su área. ¿Cómo se calcula el área de una circunferencia? Es pi por r al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual. Pongamos aquí, vamos a poner un torpedo del valor de pi. Vamos a aproximar a 3,14. Entonces esto va a ser igual a pi por este valor al cuadrado. Entonces hacemos el símbolo del exponente. Hay dos formas, hacer el símbolo del exponente y poner elevado a 2, o, que es lo mismo, sería pi por el radio por el radio. ¿Ya? Equivalente, son dos formas iguales. Vamos a ocupar esta con el exponente que encuentro un poquito más elegante. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el área. Vamos a copiarla entonces. Vamos a acercarle el cursor aquí donde aparece la cruz negra, doble clic, ¿y qué pasó? Puro 0. ¿Qué pasó aquí? La referencia es relativa, entonces dice, toma este valor de acá y multiplícalo por este al cuadrado. Cuando hacemos clic en otra celda, siguió, se corrió todo una celda más abajo, y esta 2 celdas más abajo. Entonces, todo se va desplazando, y aquí este dato es fijo. Entonces, si yo quiero utilizar un dato que es fijo, esa es una referencia absoluta. ¿Y cómo trabajo con referencia absoluta? En Excel se hace con el símbolo de peso. Entonces aquí, ¿cuál es mi dato absoluto? El E1. Entonces al E1 yo le voy a agregar aquí un símbolo de peso antes de la columna y antes de la fila. Y ahora voy a copiar. Y ahí sí funciona. Ya, si hago clic en esta celda, por ejemplo,
voy a ver que está referenciando acá. O sea, hago clic acá, ven, la E1, que la selecciono en color azul, va referenciado a este valor que siempre es fijo. Entonces yo puedo fijar un valor con el símbolo peso. ¿Ya? ¿Por qué dos veces? Porque yo estoy fijando tanto la fila como la columna. Entonces, vimos referencia relativa, referencia absoluta. ¿Cuál es un caso útil también de referencia? Se pueden hacer como mixtas. Vamos a ver un ejercicio de acá. Tomás, Entonces, dime. preguntan si se puede fijar usando F4. Sí, ese es un atajo que va relacionado con esto, al tiro se lo explico. Pero sí, sí funciona también. Lo que pasa, a ver si lo explico al tiro. Si yo coloco, por ejemplo, aquí igual esta celda, y antes de apretar Enter, aprieto F4, ahí al tiro aparecen los símbolos de peso automático. Ya me ahorro un par de clics. Si vuelvo a apretar F4, solo se fija la fila. Si vuelvo a apretar F4, solo se fija la columna. Si vuelvo a apretar F4, se quitan todos los signos peso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a explicar ahora, que se pueden hacer como mixtos entre fila y columna. Pero sí, con F4 es un atajo que sirve para no escribir el símbolo de peso. Entonces acá, imagínense el siguiente escenario. Tenemos una lista de empleados, los cuales venden cosas, generan unas ventas, supongamos, mensuales. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que quiero poner 400.000 pesos. Ya, entonces aquí otro tip. Si yo quiero poner 400.000, lo que mucha gente hace, pone símbolo peso, un punto acá, 0, ¿ya? Que no tiene nada de malo, pero yo a esto le puedo dar, por ejemplo, si aquí ahora pongo otro número, no pasa, todo de nuevo. Entonces yo lo que puedo hacer es darle un formato de moneda a esto. Entonces selecciono todo lo de acá, y aquí arriba aparece el símbolo de peso. Entonces va a quedar todo con el formato moneda. ¿Qué pasa ahora? Si yo solamente voy a escribir 400.000 sin punto ni símbolo peso, y al apretar Enter, el símbolo peso se coloca automático y el punto también. Entonces también ahorro mucho trabajo. Imagínense que están haciendo un flujo caja, un presupuesto, van a estar poniendo símbolo de peso y punto a todos los datos. Entonces yo hago un formato de celda y simplemente ingreso el número. ¿Ya? Lo mismo acá con porcentaje. Entonces quiero sacar una comisión de venta. Entonces ve, por ejemplo, la comisión en porcentaje. Yo selecciono esta celda y vamos a poner acá el símbolo porcentaje. Entonces si yo escribo un 5, Enter, automáticamente queda con un símbolo de porcentaje. Y no solamente es el símbolo, sino que este dato en verdad es 0,05, o sea, es un número que yo lo puedo multiplicar y efectivamente va a calcular el porcentaje. Entonces acá vamos a poner diferentes comisiones y quiero calcular cuánto ganaría cada empleado con comisiones de diferente valor. Entonces supongamos que el empleado número 1 vendió 400 lucas, el empleado número 2 vendió 600.000 pesos, el otro 3, bueno, vamos a ir subiendo, 750 y 900. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el total le voy a poner igual este más este más este más este. Yo puedo poner harta celda de la misma forma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje? Bueno, somos tantos, yo pensaba irles preguntando, pero somos tantos que lo yo no vaya a ahorrar un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo calculo el 5% de 400.000? Pongo igual el 5% por este dato que son 400.000, que serían 20.000 pesos. ¿Ya? Otra vez, como está en formato moneda, automáticamente se coloca el símbolo de peso y el punto del separador de miles. ¿Ya? Entonces, ahora quiero copiar, entonces voy a copiar para todas estas filas y para todas estas columnas. ¿Qué pasó? En Excel, cuando aparecen estos gatos, es porque el número es muy grande y no cabe. ¿Ya? Obviamente este dato está malo. ¿Por qué está malo? Porque aquí, en vez de calcular el 5% de 600.000, como la fórmula es relativa, está calculando 20.000 por 600.000, por eso da números tan grandes. Se me corrió todo. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Fijar la comisión, porque para todos estos datos 5%. ¿Cómo la fijo? La comisión, que es el dato de la celda C2, lo que yo voy a fijar es la fila. Entonces voy a fijar el número 2 con un símbolo de peso.
Entonces ahora cuando lo copio hacia abajo, este dato queda fijo y en cada uno calcula el dato de la izquierda por la comisión. ¿Ya? Entonces lo solucioné. Pero si lo copio hacia la derecha, acá tengo un error, pero no puede ser tan bajo esta comisión. ¿Qué pasó aquí? Se me corre este dato ahora. Aquí en vez de agarrar los 400.000, agarró el dato de la izquierda. Y aquí este dato de acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? En esta fórmula, en el dato B3, vamos a fijar en este caso la columna. Esta columna yo quiero que sea inamovible. Entonces vamos a ponerle signo peso a la B. Enter. Entonces ahora copio hacia abajo y copio hacia el lado. Y ahí sí estamos ok. De hecho, puedo copiarlo también para abajo para que haga lo mismo con los totales. Entonces puedo revisar, por ejemplo, este dato de aquí es el 10% por 900.000. Este dato de acá, el total por el 15%. ¿Ya? Entonces ahí, haciendo una mezcla, si se fijan, de fijar filas o columnas, en este caso particular, es muy útil, porque si no, yo no podría copiar la fórmula. Acá hay una tabla chiquitita, pero si ustedes trabajan con muchos datos, tener que replicar la fórmula manualmente es un proceso muy lento, tedioso e innecesario. Con Excel, sabiendo estas pequeñas cositas, se pueden ahorrar mucho trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de continuar a la siguiente ítem? Chiquillas, si alguien tiene algo que decir. Michaels. Había una pregunta que no se respondió que decía, ¿cómo puedo poner Excel en español? No sé si sabes cómo hacerlo o está la opción. Estaban Debiese preguntando. estar acá, a ver. No me la sé de memoria, pero... Bueno, depende de la versión de Excel, pero si van acá a archivo, debe haber una opción, ¿es acá? Y por aquí debiese estar, en esta... Lo Acá podemos ver debe al ser final. idioma. Ah, Ahí dice idioma. idioma. ¿Ya? Por ahí debiese estar... Bueno, este es el idioma de corrección. De los botones, menú y otros controles se mostrarán en este idioma. ¿Ya? Entonces, Aquí. aquí lo eligen. Ya. ¿Dónde fue? Depende de la versión del Excel, pero debiese estar en la Ya, parte acá de opciones y luego sí. idioma. Ya. Como Tomás. archivo, opciones. Hay Archivo, preguntas. opciones. Igual ahí hay algunos amigos que contestaron. Ah, ya. Vicente Sí. pregunta, Gracias, Daniel. ¿fijo la celda o la columna con el signo peso? Y hay Ya. otros que, Francisca, te voy a decir al tiro. Francisca dice si podrías volver a explicar eso de fijar las filas. Y hay varios que adhieren a esa moción. Ah, ya, se perdieron un poquito. Ok, no hay problema. Puede ser un poco enredado la primera vez que uno lo ve. A ver, en Excel, si se fijan, tenemos esta matriz de celdas, ¿ya? Es una cuadrícula en 2 dimensiones de un montón de celdas. ¿Cómo yo sé cómo referencio una celda? ¿Cómo sé con qué celda voy a trabajar? Bueno, fíjense que cada columna tiene una letra y cada fila un número. Entonces, esta celda de aquí, por ejemplo, es la E10. Es como jugar con base naval, ¿ya? Yo me referencio en base a filas y columnas. Este dato de acá, por ejemplo, es la B13, ¿ok? Entonces, si yo quiero traer un dato aquí, por ejemplo, voy a poner igual y quiero traer este dato. Ya yo simplemente lo selecciono, en este caso escribo B4. ¿Por qué B4? Porque B identifica la columna y el 4 la fila. Ahora, con el signo de peso yo puedo fijar valores, ¿ya? Entonces, vamos a poner enter aquí, y lo que yo les decía cuando uno copia, aquí, ¿por qué aparece 750 en vez de 600? Porque siguió el de abajo, ¿ya? La celda se va copiando la fórmula, si copio de nuevo, otro más va a copiar el 900, ¿ya? Entonces, si yo quiero copiar siempre este dato, yo lo debo fijar con el símbolo de peso. Entonces, si yo coloco el símbolo de peso, por ejemplo, aquí en la columna B, ahí, y lo copio hacia abajo, no va a haber ningún efecto, porque la columna ya es la misma. Ya yo necesito fijar la columna, en este caso, y la fila. Entonces, con esos 2 pesos, fijo cada una. Entonces,
Ahí esa es la diferencia. Cada celda tiene información de fila y columna, y con el símbolo de peso yo puedo fijar tanto la fila o la columna. Cuándo ocupar cada una va a depender de la forma en que estemos trabajando con los datos. Como recapitulando un poco, cuando vimos acá las funciones relativas, acá no fijábamos nada, simplemente copiábamos la fórmula, la referencia absoluta, como el valor de pi era fijo, fijamos en la fórmula, el valor de pi, 1, está fijo, y así lo copiamos. Y en el último ejemplo, acá se requería una mezcla entre fijar fila y columna. Para las comisiones, acá fijamos la fila de las comisiones, y para las ventas fijamos la columna de las ventas. Y ahí desplazamos la fórmula a lo largo de toda la tabla para replicarla. Tomás, Eso. preguntan, Valerie pregunta, ¿siempre se tiene que fijar con el signo peso antes del número? Sí, esa es la forma, es como un prefijo. Ya, siempre antes, no después. Hay Michael. otra pregunta. Dice, cuando las tablas son muy extensas, ¿hay una forma de aplicar la regla o la fórmula sin estar bajando el mouse desde la esquinita abajo, moviéndolos hacia el que aparece justo abajo de la celda? A X preguntan si hay otra forma de hacerlo cuando la tabla es muy extensa, es muy larga. Lo que hace Excel, como que intuye ciertas cosas, entonces, si acá en la columna anterior yo tengo todo relleno con datos, simplemente al hacer doble clic, rellena automáticamente y va a rellenar hasta que haya un tope de datos. Ahora, si esta columna tuviese columnas vacías entre medio, ahí Excel no tiene cómo intuir hasta dónde llegar, hay que arrastrarla. Pero si los tengo los datos pegaditos... La primera columna lo mejor se tiene que hacer, y la segunda ya después reconoce con el doble clic. Sí. En la esquina. Como que automáticamente reconoce que va a tener que llegar hasta ahí. Hasta donde está la del lado. Sí. Eso. Vale. No hay más muchas gracias. No hay más preguntas. Sorry por interrumpirte. No, está bien, pues vayan interrumpiéndome porque si no voy a terminar hablando solo. Así que, no, si hay duda, vayan haciéndolas nomás. Espérame, Tomás, que les voy a volver a preguntar, chiquillos, chiquillas, chiquilles, algo más que comentar a partir de lo que Tomás ha estado explicando para que no nos perdamos después como en los temas, como hasta aquí, hasta donde va Tomás explicando. ¿Hay algo que quieran como volver a revisar o algo que no les haya quedado tan claro? Como aprovechen al momento. Hay una. Si tiene formato de tabla, ¿igual es necesario arrastrarla o arrastrarlo? No entiendo bien a qué se refiere con formato de tabla, como que está no está la tablita y no tiene como espacios vacíos. Podríamos decirle que haga su micrófono y que pregunte. Elías, si estás por ahí. Elías. Mi pregunta es, si está la tabla vacía y pongo una fórmula, ¿es necesario igual arrastrarlo de la primera columna? ¿O reconoce que tiene que llegar hasta el punto de la tabla? Mira, por ejemplo aquí, en esta tablita, si yo le borro estos datos, bueno, siempre es como hacia abajo. Si yo acá llego y hago doble clic, lo hace hasta abajo. Ya hacia la derecha, yo tendría que copiar la primera fila y ahí al hacer, vamos a borrar acá. Y ahí al hacer doble clic va copiando hacia abajo. Siempre copia hacia abajo. ¿Y por qué se detiene? Porque hasta acá hay datos. ¿Ya? Si por ejemplo, si estos datos no estuviesen, y vamos a borrar esto de acá, ahora hago doble clic y, bueno, que ahí está, hay datos acá también. Ahí, llega hasta ahí nomás, porque dice, no hay más datos acá, entonces ahí me detengo. Entonces un poco como que uno le sopla al Excel hasta donde debiese llegar. Si no es intuitivo, uno lo tiene que hacer con la mano, o sea, digamos con el mouse. Uno selecciona hasta dónde llega. Si yo quisiera llegar más abajo, sigo arrastrando. Elías, ¿te respondimos? ¿O te respondió Tomás? Sí, me respondió. Vale, te respondimos, Barça.
Ya, hay más preguntas. Francisca dice, si copio algo de una página a otra, ¿debo fijarlo? Depende si lo necesitas fijo. Por ejemplo, si acá yo quisiera, por ejemplo, utilizar el valor de pi que ocupamos en la otra hoja, ¿ya? Yo puedo hacer referencias entre diferentes hojas. Entonces yo, por ejemplo, pongo acá igual, y el pi lo tenía acá en referencia absoluta, que era este valor. Y si se fijan, acá Excel coloca entre comillas simples el nombre de la hoja y luego el dato de la celda. Entonces aquí está trayendo el valor de la celda E1 de la hoja referencia absoluta. ¿Ya? Si yo quiero este dato fijo, acá también lo pincho y puedo presionar. Bueno, ahí le sea con el F4, tendría que ponerlo ahí, el F4 fijo. ¿Ya? Entonces, va a depender de qué forma esté trabajando, si lo quiere fijar o no, pero sí puede trabajar con datos de otra celda referenciados. De hecho, se puede hasta de otros documentos de Excel. Puede ser otro documento y también se puede llamar. Pero el documento tiene que estar abierto, si no, no lo puede leer. Tendría que abrir los dos documentos y Excel lo puede referenciar. Dale, hay otras preguntas. Dice Matías, ¿el signo de porcentaje lo escribió manualmente o lo seleccionó la celda y asignó el formato porcentaje? Porque si uno pone 5 y activa el formato, queda como en 500%. Sí. ¿Podría Sí. aclarar el uso del porcentaje, por favor? Ok, no hay problema. Supongamos que yo quiero poner acá el 15%. Entonces yo lo que decía, de repente uno pone 15 y escribe el símbolo por ciento, pero eso en verdad no es un 15%, es un 15. ¿Ok? Entonces lo que se debe hacer es darle un formato de porcentaje aquí a la celda, y luego si yo escribo 15, automáticamente se aprieta el símbolo, pero este valor no es 15 en número, es 0,15, para que yo lo pueda utilizar como un porcentaje. Para ser más claro, miren, aquí voy a colocar, por ejemplo, el 20%, esto es, vamos a colocar aquí, a ver, vamos a ir un poquito más ordenado. Vamos a colocar acá, manual y con formato, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar 20% escrito a mano, y aquí le vamos a colocar el porcentaje, y luego 20, ¿ya? ¿Por qué se tiene que colocar el formato antes? Porque si ustedes escriben 20 y después le colocan porcentaje, ¿por qué queda un 2000? Porque lo está multiplicando por 100, ¿ya? Luego, si yo tengo un número, por ejemplo 100, y quiero sacar sus porcentajes, aquí voy a poner 100, vamos a fijar esta celda por el dato de arriba. Entonces, miren, acá el 20% de 100 puso... ¿por qué? Esperen. Acá quedó igual. Igual lo agarró. Igual lo agarró con el símbolo porcentaje. Igual funciona. Bueno, ahí aprendí algo nuevo. Como que automáticamente, si se fijan acá, quedó con el formato porcentaje. A ver, ahora sí porque se cambió. Vamos a probar el tiro. A ver, este formato número, vamos a poner 20%. Sí, cuando yo coloco el porciento, como que se formatea automático. ¿Ven que acá dice el porcentaje? Ahora, si yo no le coloco el símbolo, en verdad está leyendo un 20 y... Acá, de nuevo, general. Está leyendo un 20 y no me genera el 20%, está haciendo 20%. ¿Ya? Si le colocan el símbolo porcentaje, lo agarra como un formato de porcentaje y lo pueden trabajar. Tomás, otra pregunta. Hay varias. Natalia dice si vamos a hacer algún taller de gráficos, tablas dinámicas o solo vamos a hacer este. En esta clase de hoy no está contemplado. Como les decía al principio, si hay interés, podemos hacer otro. Excel es un programa muy grande y como estamos enfocados, por lo menos por ahora, a partir desde un nivel básico, creo que es importante ir paso a paso. Lo podemos hacer, pero estaríamos hasta las 12 de la noche acá. Así que si hay interés, no hay problema, podemos hacer otro taller otro día, pero no lo vamos a ver en la sesión de hoy. Un buen tips de visualización de datos con tablas dinámicas es Google Data, que yo creo que en un
futuro cercano podríamos hacer un taller de esa, que es la relación entre tablas dinámicas con gráficos de estas mismas tablas. Pero tengo que aprenderlo primero y después lo puedo hacer. No, nos gusta mucho su motivación, chiquillos, chiquillas, chiquillos. Así que vamos a ir a conversar. Sí, Excel es un software bien potente que da para harto, así que si hay interés podemos hacer otros cursos, pero en 1 hora y media no alcanzamos a ver todo haciendo desde cero. Sí, pues chiquillos, chiquillas, chiquilles. Después se nos empieza a caer el rating que llevamos y a veces es por eso. Ya, comentar, Danae tiene una duda. Dice, si fijo la columna y la fila, en el ejemplo de las ventas, ¿los datos se alterarían o también serviría? O sea, si fijo las dos. Dice, Sí. si fijo la columna y la fila, en el ejemplo que tienes de las ventas. Se alteran porque acá, si yo fijo tanto la fila como la columna, ¿qué va a pasar? En todos estos datos va a decir 20.000, porque en todos, como está fija absoluta este 5% y este 400.000, me va a dar 20.000 en todos los datos. Ese es el problema. Eso, yo creo que... ¿Seguimos? Avancemos sí, nomás. seguimos. Ya, por último, después, si hay otra duda, al final podemos Al volver. final las podemos ver para que... Sí, empezamos a ver algo más entretenido, las fórmulas. ¿Ya? Ya vimos operadores matemáticos, que hay referencias absolutas, relativas, y vamos a ver fórmula, como preguntó Javiera, creo que se llamaba la señorita, si yo quiero sumar el total de, por ejemplo, estos datos de aquí, ¿ya? Como hemos visto hasta ahora, yo tendría que hacer igual este dato más este, más este, más este, y ir seleccionando cada uno de los datos que quiero sumar, enter, y los sumáis, ¿ya? Obviamente es algo tedioso, ya cuando hay muchos datos se logra, ya no es entretenida esta cuestión, ¿ya? Pero Excel obviamente está pensado para esto, entonces hay funciones o fórmulas que yo puedo utilizar para hacer estas labores. Entonces acá vamos a ver algunas de las más básicas, que son estas, ¿ya? Entonces el sumar, ¿cómo se hace? Yo escribo igual y escribo la palabra suma, y acá aparece un listado lleno de funciones, y hay una función que se llama suma, entonces acá le hago doble clic y se abre un paréntesis. Entonces me dice, ¿qué requiere la función suma? Requiere el listado de números, ¿ya? Entonces yo, lo más fácil es que agarro con un clic y sin soltarlo, arrastro, y esa otra cosa en Excel que son los rangos. Acá estoy diciendo, selecciono desde la celda A2 hasta la A12. El hasta es con los 2 puntos. Cierro paréntesis, enter, y me da el valor que el mismo acá, que acá está con decimal nomás. Vamos a quitarle un poquito los decimales, que aprovecho de explicarle, se quita con este. Entonces, lo hago de una forma mucho más rápida, ¿ya? En vez de ir sumando todos, ocupo la fórmula suma. Otra Javiera fórmula... dice que es maravilloso. Qué bueno que le gusta la función, ¿ya? La otra fórmula es la fórmula más utilizada, por ejemplo, la función promedio. ¿Ya? El promedio, obviamente, tengo que sumar todos los números y después dividir por la cantidad de datos. En vez de eso, yo simplemente escribo igual promedio. Hay una función que se llama promedio. Acá, repito, hago doble clic o puedo apretar la tecla Tab. La tecla Tab de tabulación es esta de aquí. ¿Ya? Esa es la tecla Tab. Entonces, con eso como que termina de autocompletar. Oh, se me perdió la hoja. Aquí está, ahí. Entonces escribo igual, promedio, tab, promedio, y lo mismo, agarro el set de números que quiero calcularle el promedio. Enter, y calculo el promedio de ese rango de datos. También yo puedo saber cuál es el valor máximo que hay aquí, con la función max. ¿Ya? La función max, también agarro un rango, y me va a tirar el valor máximo, que aquí debe ser, creo que del 50. Sí, el 50. O lo mismo con el valor mínimo, con min. Es el 11. También yo puedo contar cuántos datos tengo, que es algo muy útil. ¿Ya? Entonces yo puedo poner igual, contar. Entonces aquí dice, acá sale como una pequeña descripción, dice contar. Cuenta el número de celdas
de un rango que contiene números. Ok, entonces vamos a utilizar contar de estos datos de acá, que son 11 datos. Pero esto, dependiendo del tipo de datos, supongamos que ustedes están analizando un formulario en que la gente escribe su dirección, entonces hay números mezclados con letras. Si yo aquí agrego palabras y aumento este rango, vamos a contar hasta la 14, hasta ahí, nos suma 13, sigue contando 11, porque la función contar solo cuenta números. Que también yo la podría utilizar dependiendo de lo que quiera hacer, por ejemplo, que alguien le pedí el número de teléfono y alguien escribió texto, yo quiero contar justamente quiénes ingresaron números, ¿ya? Y ahora si quiero contar todos los datos, está la función contar a, que dice cuenta el número de celdas no vacías. Entonces, si aquí selecciono el rango, me va a contar efectivamente las 13, ¿ya? ¿Preguntas? Están todos con así. Bueno, una incluye- pregunta. y qué me bueno que están incluye. aprendiendo, eso significa que están aprendiendo, es el objetivo del Yo taller. solo, Hubiese sido yo muy solo fácil. antes de que Michael diga cualquier cosa, yo quiero decir que me sumo a las palabras, o sea, a la carita de impresión ¿Te asombro? de asombro, Estamos todos porque aprendiendo. no, porque mi vida de profe hubiese sido tan distinta Y sacando eso que el todavía no promedio. termina el taller, imagínate, ahí todavía hay más sorpresa. Una consulta, Tomás. Por recomendación, ¿tú qué recomiendas que los datos sean más extendidos hacia el costado o hacia abajo? ¿Hay alguna recomendación o independiente hacia dónde trabajas con los datos? Depende, pero por lo general cuando uno trabaja como con bases de datos, digamos con mucha cantidad de datos, es bueno utilizar la primera fila como los ¿Ya? campos. Nombre, Ya, apellido, número, y todos los datos hacia abajo. Y así se van a poder hacia abajo. filtrar de una forma, sí, hacia el lado se Bueno, va a desordenar un poco. De hecho, lo vamos a ver también ese en es los un buen ejercicios. tip para después Sí, trabajar con esa información que sea hacia abajo. Mejor sí, de arriba. repente cuando uno está recién manipulando datos, claro, no sabe bien cómo ordenarlo. La mejor forma es los encabezados en la primera fila y luego Ya, toda la data hacia abajo. Que se repita, hacia no abajo. importa. Ya. Más, hay más preguntas. Ya. Dice, Yetzabel dice, si puedes repetir cómo se ponía a contar números y contar datos. Ok, contar números, lo voy a borrar aquí. Es igual contar. Contar sirve para contar números. Ya la función se llama contar. Y yo selecciono el rango. Entonces yo les decía acá hay 13 números, pero me va a contar 11 porque contar solamente cuenta números. Y para contar datos es contar a o contar a, que es contar a, este de aquí. Y aquí me dice también la descripción. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Ya? Doble clic. Entonces si yo selecciono todas estas, ahí me va a contar efectivamente las 13. Contar y contar a. Dale. Otra pregunta. Bueno, te voy a comentarlo, te voy a hacer los comentarios también. Dice que hay uno muy entretenido. Ya, dice que bueno que aprendí esto antes de análisis. Sustos que dan gustos. Dice Damián. Valerie dice que después les regales el libro de Excel y hay varios que se suman a eso. Chuta, no tengo el libro, vamos a tener que escribirlo. Katrina pregunta si puedes explicar de nuevo lo del tab. Ah, ya. Hay una tecla, lo que pasa es que en programación se utiliza mucho, que en el teclado hay una tecla, esta la que aparece con flechitas, esa se llama la tecla tab o de tabulación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la tabulación? En estricto rigor son como 4 teclas espacios juntas. Es como cuando uno quiere dar una sangría, por ejemplo, para eso se utiliza. Es para indentar también lo que se llama. Entonces, en Excel y en algunos programas, la tecla Tab se utiliza para autocompletar, ¿ya? Entonces, volviendo aquí al caso, yo voy a escribir una fórmula, por ejemplo, igual, quiero escribir promedio, por ejemplo, voy pro, PRO, M, y ahí ya me salió promedio. Entonces, en vez de terminar de escribir promedio,
presiono la tecla Tab y me lo autocompleta. O cuando voy ahí, le hago con el mouse doble clic en la función. ¿Ya? Obviamente el Tab va a autocompletar a la función que esté primero. ¿Ya? Si todavía, por ejemplo, quiero promedio, pero apareció probabilidad, aprieto Tab, me va a escribir probabilidad. ¿Ya? Dale. Oye, Tomás, también hay Rayen, dice que justo se le quedó pegado cuando explicaste lo del promedio. Si lo podías volver a explicar, porfa. Ya, bueno, ustedes saben que el promedio se calcula como la suma de todos los números dividido por la cantidad de datos, ¿ya? Entonces yo podría, por ejemplo, calcular el promedio de estos tres, decir esto es igual a este, más y entre paréntesis aquí, todo esto dividido en 3, ¿ya? O con lo que aprendieron hoy día, aquí podría poner contar, entonces voy a contar cuántos datos hay aquí, que me parece medio obvio porque son poquitos, pero son 3, ¿ya? Lo hizo bien, ¿cierto? Sí. Vos. Entonces, lo que es la fórmula promedio, simplemente yo escribo promedio y selecciono el rango, que en este caso, de esos 3 es 30, ¿ya? De estos 11 datos es 333. Entonces, la función promedio, simplemente yo selecciono los datos a los cuales le voy a calcular el promedio, nada más. La función asume, como sabe la fórmula promedio, ya no te piden más datos. Javiera pregunta, si mi rango de datos es muy grande, ¿hay alguna forma de que seleccionemos o de que seleccionen más rápido en vez de arrastrar con el mouse? Hay algunos atajos, por ejemplo, si tuviera muchos datos, y estoy aquí y quiero ir al último, por ejemplo, puedo apretar la tecla Control y la tecla hacia abajo, y automáticamente bajo al último, o Control y hacia arriba, ya con Control, recuerden aquí, ese control, ya, el CTRL, ahí puedo como moverme más rápido, y también hay una forma, pero la verdad se me olvidó, si yo quiero copiar la fórmula así directo, era como, a ver, veámoslo al tiro, esto igual, vamos a sumar, vamos a multiplicar por 2. Y entonces si yo quiero copiar esto hacia abajo, a ver, yo les decía se hace doble clic, ¿cierto? Pero si ahora multiplico esto por 3 y quiero copiar la fórmula hacia abajo de nuevo, vamos a sacar esto para que no moleste. Lo que se hacía era Control, Shift, tecla hacia abajo, la selecciono todo, y después, a ver, creo que era Control, Shift, se me olvidó, tendría que buscar, era como una combinación y las copiaba hacia abajo. Una vez lo ocupé y se me fue. Pero hay una forma, hay que buscarla, pero se puede. Y para moverme entre los datos es con control y las flechas. Me voy a los últimos datos disponibles. Oye, Tomás, tengo que decir algo un mensaje de Camila dice, la dinámica y el ánimo que tienen para enseñar y llevar la clase motiva mucho, porque normalmente algunos enseñan Excel muy monótono y no lo hacen interesante. Se agradece la buena onda y la simpatía. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ¿seguimos o hay más preguntas? Hay muchos que quieren que haya como, dice el libro, pero yo creo que es como... No, yo no soy tan famoso. No, pero para recordar la fórmula. Este archivo, por ejemplo, tú me lo podrías compartir a mí y yo en base a los correos que nos han ingresado al formulario, poder compartirle para que tengan la referencia de cómo se hace la suma pinchar y que puedan revisar cómo se formula alguna... Sí, claro, sí, les puedo compartir esto, o sea, no se explica por sí solo, porque como que ellos haciendo el ejercicio encima, pero si les sirve... Sí, no para ir revisándolo, porque dicen muchos que con el tiempo después algunas cosas se olvidan y pueden tener... sí, claro. Bueno, como tú dices, ahí es importante que practiquen, ¿ya? Efectivamente, si no meten mano en Excel de aquí a un semestre más, un par de años más, van a tener que partir todo de nuevo. Si tienen un periodo de práctica, ahí como que los conocimientos se quedan más fijos. Pero se pueden ver muchos tutoriales y se les va a ir olvidando las cosas. Sí, hay que meter mano ahí. Hay que meter las manos al barro a veces.
Sí, pero como, o tal vez recordar o colocar en la misma hoja, ya que nos va a compartir este documento, recordar las fórmulas importantes, las que viste en Sí, este claro, sí, taller. Y eso es más fácil, sí, pues. sí. Bacán, lo saqué. Después te mando la boleta en horario. Muchas, ya. Ya, sigamos. Sigamos No voy a preguntando. decir nada. Estamos súper comprometidos, Dani. Entre todos, aquí los chiquillos y chiquillas me apoyan, y chiquillas dicen, entre todos hacemos una vaquita. Ya, Rosana dice, ¿no era con la brocha copiar hacia abajo? A ver, con la brocha se copia el formato. ¿Ven? Aquí aparece el topeo, copiar formato. ¿A qué se refiere eso? Si, por ejemplo, este número yo lo coloco en rojo, con negrita, y presiono la brocha, cuando lo pego aquí se pega el formato. Por eso es la brocha. Dale. El pegar es clásico aquí, copiar las dos hojitas, el pegar esta como tabla, se me olvidó cómo se llaman esas tablas, pero como para poner hojitas ahí con un gancho, Portapapeles. un portapapel. Ya Tomás, no te molestamos Ya. más. Ok. Sigamos. Aproximaciones. Esto es importante también si trabajan mucho con números, ¿ya? Hay diferentes formas de aproximar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá coloqué datos del 0 al 1 subiendo cada un decimal. Entonces, hay una función, por ejemplo, para redondear. Entonces vamos a hacer igual, redondear, ¿ya? Y selecciono el dato que quiero redondear, punto y coma, la cantidad de decimales a las cuales quiero redondear. Yo ahora quiero sacarle los decimales, vamos a poner 0. ¿Ok? Entonces, si copio esto hacia abajo, si se fijan en el redondeo, lo que hace es como la clásica aproximación, que si el decimal es 5 o superior, redondea hacia arriba. ¿Ya? No se confunden con la ley de redondeo, que ese el 5 lo trunca, lo tira hacia abajo. ¿Ya? La aproximación en matemática, habitualmente cuando es decimal de 5 hacia arriba, aproximo al entero superior. ¿Ya? Pero también hay otra forma de redondear, está el redondear menos. Entonces vamos a escribir redondear, entonces está redondear punto menos. Lo mismo, selecciono el dato con 0 decimales, vamos a copiar, y si se fijan, siempre redondea hacia abajo. Da lo mismo la cantidad de decimales, siempre me va a redondear al entero inferior. ¿Ya? Y está el redondear más. Redondear punto más. De este dato, con 0 decimales, vamos a copiar. Y si se fijan, apenas tiene un decimal, me redondea hacia arriba. Y también está la función truncar. Con truncar, lo mismo, el dato con 0 decimales. Y si lo copio, a ver, aquí vamos a arreglar un poquito el formato. Ahí. Le quitó todos los decimales y lo truncó hacia abajo. Así que truncar es exactamente lo mismo que redondear menos. ¿Ya? Redondear más aproxima hacia arriba y la función redondear aproxima como se hace clásicamente en matemáticas. ¿Por qué es importante esto? Porque volvamos acá a esta fórmula. Aquí yo le tengo quitado los decimales, pero miren. Este es 33. Vamos a hacer que este dato, el 33, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cuánto debe ser? 66. Pero miren, 66.72. ¿Qué pasó aquí? Este dato que se ve como 33, en realidad, si yo aquí muestro sus decimales, tiene un montón de decimales que no lo estoy viendo. Pero cuando trabajo con ese dato, trabajo con el dato real, no con el que se visualiza por pantalla. Y esto puede causar muchos dolores de cabeza y confusiones. Entonces, si yo quiero trabajar con el dato realmente aproximado, no que se vea aproximado, lo que debo hacer aquí, a este dato, es redondearlo, truncarlo, lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, lo vamos a truncar, lo vamos a cortar nomás a una cantidad de decimales. Si este dato, miren aquí, quiero que sea 33,36, ¿ok? Vamos a trabajar con 2 decimales. O más simple, con un decimal, 33,3. Si lo trunco va a quedar 33,3, si lo aproximo va a quedar 33,4, ¿cierto? Porque el otro decimal está arriba. Entonces, miren, ahí vamos a hacer esa parte primero.
Igual, vamos a poner redondear, que es para aproximar. Redondear este número con un decimal. 33,4. ¿Ven que aproxima ahí? Sí, lo aproximo con 2 decimales. Ahí queda el 36 porque el siguiente es 3. Pero si yo ocupo, volvamos al caso anterior, en que lo tira hacia arriba, el 33,4. Si yo quiero el 33,3, tendría que ocupar la función truncar o redondear punto menos. ¿Ya? Entonces, por esto es donde empieza a ser útil esta cuestión. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. Redondear menos. ¿Ok? Entonces ahí queda el 33,3. ¿Ya? Acá se ve con más decimales por un tema de visualización, pero el dato real que yo tengo es el 33,3. Entonces ahora, este número lo multiplico por 2 y voy a tener 66,6. Pero si yo multiplico por 2 el número base, por 2, aunque aquí no se vean los decimales, ahí, me lo está multiplicando igual, ¿ya? Entonces es importante ahí, en esos casos que yo tengo muchos decimales, lo redondeo, lo trunco, y luego lo trabajo. ¿Dudas? ¿Habrá alguna duda? Hasta el momento no hay Antes nada de en el pasar chat. No, hasta Ya. el momento vamos a ver. Seguimos entonces, vamos a ver filtro, que esto es un poco que me preguntaban antes por el manejo de datos. Aquí les preparé una tablita que aparecen todas las comunas de Chile, con su respectiva provincia, región, superficie en kilómetros cuadrados, población al 2017, densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Si se fijan, el primera fila, el primer renglón, yo utilizo los datos y luego voy llenando hacia abajo. Esta es la forma más eficiente de trabajar con muchos datos. No sé si saben, pero Chile tiene 346 comunas. Ya por eso acá está el dato 347 mal encabezado. Entonces, ya que tengo muchos datos y quiero trabajar de alguna forma con ellos o ordenarlos, yo puedo utilizar filtros. Y utilizar filtros es una herramienta muy útil y muy simple, como van a ver ahora. Simplemente en la barra de herramienta, acá arriba donde dice datos, hay un símbolo de embudo que es filtro. Yo tengo que tener la celda en algún dato de la tabla y al apretar filtro aparecen estos botones en cada uno de los campos y me dan la opción de filtrar. Por ejemplo, yo puedo aquí seleccionar y me aparecen los valores únicos, es decir, los que no se repiten, que en este caso son todas las regiones, y yo puedo quitar la selección y, por ejemplo, seleccionar todo lo que sea Valparaíso. Aceptar. ¡Pum! Y se filtra todo. ¿Ya? Allá abajito aparece un torpeo que dice se encontraron 38 de 346 registros. O sea, el filtro de los 346 registros, 38 cumplen con región Valparaíso. ¿Ya? Bueno. Y lo otro, ¿cómo me doy cuenta que se filtró? Si se fijan acá en las filas, aparecen con números azules y obviamente ya no están en orden. ¿Ya? Entonces ahí yo me doy cuenta que esto está filtrado y porque al lado del botón aparece un embudo. ¿Ya? Entonces este campo está con filtro. Entonces esas señales visuales me indican que esta tabla está filtrada. Si quiero quitar el filtro, simplemente acá coloco seleccionar todo o hago aquí y pongo borrar filtro y lo borro. Y si aprieto el embudo ya le quito toda la opción de filtro de la tabla. ¿Ok? Entonces esto es súper útil para encontrar datos. Yo puedo buscar el dato escribiéndolo, por ejemplo, Val, y ahí al tiro me busco Valparaíso, o voy a poner, por ejemplo, Iquique, va. Ah, no, que Iquique no, ya no es, no se llama, ¿cómo se llama la cuestión? Se me olvidó. Arica y Parinacota. Sí, pues, Arica ya no existe, se me cayó el carnet y no me actualizaron. Arica, entonces, por ejemplo, A, R, y ahí está, Arica, lo que cumple con AR, Araucanía, AR de Bernardo, Tarapacá, Valparaíso. Y entonces ahí voy completando y va saliendo. Entonces ahí completo aceptar todas las comunas de Arica y Parinacota, ¿ok? Que son Arica, Camarones, General Lago y Putre. Entonces así yo puedo filtrar datos que sean texto, pero también yo puedo filtrar números. Ya entonces, por ejemplo, aquí,
en la población, yo podría, si son números, me aparecen otras opciones. Por ejemplo, dice aquí, filtro de números. Y tengo diferentes categorías. Puedo filtrar lo que es igual, lo que es mayor que, entre que. Entonces, un número, por ejemplo, población, vamos a filtrar todas las comunas que tengan más de 10.000 habitantes. Entonces, vamos a poner filtro mayor que 10.000. Y además puede tener otra característica o cumplir con otra condición. Por eso sirve el IO. Entonces, 10.000, y ahí me filtró todas las comunas que tienen más de 10.000 habitantes. ¿Ya? Y puede ser otro tipo de filtro numérico, como aparece acá, un menor que, un mayor que, un igual, un entre. Por ejemplo, puedo filtrar todos los números que estén entre 10.000 y 11.000. ¿Ya? Y eso se hace, por ejemplo, con la función i. Entonces, es mayor o igual que 3.000 y menor o igual que 10.000. Y ahí yo cumplo dos filtros. Y ahí me tira todo el rango que está entre medio. ¿Ya? Y también, si los datos tienen fechas, el Excel me lo ordena de una forma muy cómoda. Miren, acá tengo otro dato que puse datos aleatorios, un número cualquiera, y fecha de los 3 últimos años. Entonces, si yo coloco filtro y hago la opción acá, me agrupa los años. Y dentro de cada año están los meses, y dentro de cada mes están los días. Entonces yo puedo fácilmente, por ejemplo, seleccionar solamente los datos que cumplen el 2020. ¡Pum! Y se filtra el año al tiro. ¿Ya? Obviamente el dato tiene que estar en formato de fecha. Y con eso el Excel me lo va a poder agrupar de esa forma. Entonces yo puedo filtrar texto, o buscar texto, número y fechas. Ah, bueno, y también la que es súper básica y también muy útil, yo puedo filtrar, por ejemplo, acá por orden alfabético. Entonces, de la A a la Z, y obviamente cada una va con con su dato correlativo. O sea, no es que se ordene solamente esta columna, se ordenan el renglón. ¿Ya? Y yo puedo, por ejemplo, aquí usar filtros mezclados. Por ejemplo, las comunas, a ver, las poblaciones acá tengo filtrado el rango entre 3.000 y 10.000, y además que la superficie, por ejemplo, sea menor que 10.000 kilómetros cuadrados. ¡Pum! Entonces acá tengo filtros combinados. Yo sé que estoy usando dos porque aparecen los dos el embudo. ¿Ya? Entonces, y si ya me enredé o me aburrí y quiero volver a la tabla original, simplemente aprieto filtro y se deselecciona todo el filtro de tabla. ¿Pasamos a preguntas si es que hay? Sí, Michael está ahí levantando la mano. Dice Kinga, dice, hola, consulta, ¿hay alguna manera de copiar y pegar los valores únicos a la hora de desplegar el filtro? Como un listado de todas las posibilidades de datos. Si sí, quiere hacer... Supongamos, acá, como les decía, tengo 346 datos, y las comunas, o sea, las regiones son, no son tantas, pues son como 3. ¿Cuántas son? 15, 16. Oye, se olvidó el dato de las regiones. Lo han cambiado Ya, pero últimamente. por ahí. Entonces, claro, si yo quiero, me sirve esta tablita de los datos únicos, lo que yo debo hacer, copio estos datos, aprieto Shift, Control, la flecha hacia abajo, pum, llego hasta abajo, lo copio con Control C o aquí copiar, y vamos a ir a otra hojita, ¿ok? Acá. Entonces los voy a pegar, ¿ok? Los voy a pegar, y acá arriba, donde dice datos, a ver dónde era. Dame un segundito. Fórmulas, datos. Se me perdió, pero por aquí está. Base. ¿Qué tiene que decir la pestaña, Tomás? Te vamos a ayudar a buscar. Que se me olvidó, pero... No sé si se entiende porque son muchas fórmulas y no hay un solo programa que se ocupa. No, pero es muy fácil. Simplemente selecciona los datos y hay una opción que automáticamente agarra los datos únicos
y te lo extrae. A ver, si está por acá. Ordenar y filtrar. Insertar no era. Creo que era. A ver, dice estar en datos. Textos, columna. Aquí está. Es que lo que pasa es que estoy en un notebook con pantalla chiquitita, entonces me lo agrupo un poco la cuestión. Miren, acá se seleccionan todo y en la pestaña Datos, Herramientas de datos, hay una opción que dice Quitar duplicados. ¿Ok? Yo pincho ahí, me va a decir ya, ¿de dónde quiere quitar los duplicados? De la columna A. Ok. Pum, y me borró 330 valores. ¿Ok? Y ahí me dejó solamente los valores únicos. Y esto yo los puedo copiar y trabajar como quiera. ¿Ya? Así que en mi pantalla aquí se ve un enano el icono, pero con no sé si alcanzan a ver, aparece como una celda azul, blanca, azul, una X, quitan los duplicados. Hay otra duda que tiene que ver con que te voy a hacer dos a la vez. Ya. Javiera dice, ¿el filtro es para cada una de las columnas o para todo? Esa es una pregunta. Y Alberto dice, ¿se podría hacer un filtro que nos dé la comuna con mayor población por región? A ver, la primera la primera pregunta, cuando uno trabaja con datos en Excel en formato tabla, se entiende que todo esto, toda esta fila es como un ítem de información, ¿ya? O sea, como que todo esto va enlazado, entonces, que esta superficie corresponde a esta región, a esta provincia, a esta comuna, ¿ya? Entonces, si yo filtro acá, algo que cumple, el filtro va aplicado a esta columna, pero se aplica a toda la data porque las columnas van asociadas a las columnas de al lado. No es que se filtre solamente esta y esta queden inamovibles, ¿ya? Para que se entienda eso con la primera pregunta. Y la segunda pregunta, se me olvidó cómo era. La digo. ¿Se puede hacer un filtro que nos dé Sí. la comuna con mayor población por región? La comuna... Con mayor población por región. Miren, que se puede, se puede. En este momento me pilló volando bajo, tendría que darle una vuelta a la respuesta. ¿Está buena la pregunta? Sí. Contestémosla, o sea, Sí. piénsala, Tomás, y avancemos a la otra pregunta, que Sí. aquí Manuel dice, el filtro hace la diferencia entre mayúscula y minúscula. Ejemplo, si escribo Ñuble en vez de Ñuble con mayúscula, ¿cierto? También encontrará el dato escrito con la mayúscula, es decir, cuando haces el Vamos filtro. acá. Yo voy a poner Atacama, todo con mayúscula, y no. Va. Si se fijan, lo encuentro igual. ¿Ya? Acá en este caso, para buscar, igual me lo encuentra, pero ojo, que si yo tuviese aquí, a ver, este Valparaíso hubiese estado escrito sin acento, pero un solo dato, que está en mayúscula, o un par de datos, ¿ya? Cuando yo voy a filtrar por Valparaíso, ahora me aparecen dos Valparaíso, y eso es digamos, un problema grande cuando uno tiene que trabajar con estos datos, que es importante que la base de datos esté limpia, ¿ya? Porque a veces hay espacio, o bueno, dependiendo de la data, o sobre todo el tema de los acentos, que me lo encuentra diferente. Y con las mayúsculas, a ver, por ejemplo, este Biobío, vamos a poner una O ahí, vamos a buscar por Biobío, y en la mayúscula eso sí que no, pero el acento sí me lo agarra como una palabra diferente. ¿Ya? En la mayúscula no hay problema. Hay que tener ojo con el tipeo entonces en relación a los acentos. Sí, cuando uno como que trabaja con una data, que esa data venga limpia, y si no viene limpia hay que limpiarla primero. Hay que revisarla, que no traiga, por ejemplo, a veces viene un espacio, por ejemplo, un espacio ahí, ¿ya? Ya. Y eso también a veces causa problemas. Afecta el filtro. Sí.
A ver acá. Ah, no, ahí no lo agarro. Ahí quedó corrido nomás. Pero hay veces que los espacios me pueden ocasionar problemas. Ya. Lo otro es que Sánchez estaba como aportando a la pregunta que nos hacía el Ah, el Alberto. de seleccionar el Sí, y máximo. decía, se tendría que poner max en población y saldrá para sacar la comuna con más población. Y Alberto le contesta y dice, pero yo quiero agrupar por cada región. O sea, como que no es solo un solo dato, sino que quiere más amplitud en ese dato. Sí, mire, con tablas dinámicas se puede. Ya, así con fórmula, como lo hemos visto hasta ahora, no estoy seguro, pero con las tablas dinámicas, una función de Excel que permite hacer tablas con ciertos criterios, Sí. y con eso se podría hacer, pero dejaría ese tema para un próximo capítulo, porque está para harto. Para un próximo, sí. De Sí. hecho, está contemplado en más o menos 2 meses. A mí, un compañero de trabajo también ofreció ayuda también en realizar talleres, que la dinámica, la idea es que aprendan todo, y también dijo que era un buen tema tocar en las tablas dinámicas, Sí, que las lo iba a tablas servir dinámicas a son bien todo en su útiles trabajo. y con eso se puede responder la pregunta. Está tratando como no meterme en otro tema. Sí, porque se Pero amplía mucho la sí, explicación si lo metemos ahí. Sánchez que dice que tendría que filtrar por región y luego el max, y ahí te saldría fácil. Filtrar la que tampoco, región. pero tendrías que verlo como uno a uno, como una Sí. tabla que te salga como un consolidado. Tendrías que hacer un malabar ahí de fórmula. Ahí por Pero eso ahí lo más fácil sería una te lo dinámica. resuelve con tabla dinámica, yo creo que ahí Sí, si la persona tiene, por un tema muy particular, necesita resolver eso, le aconsejo como que revise en internet el tema de las tablas dinámicas, porque con eso se puede sacar fácil. Era porque le están enseñando eso ahora. Ah, ya. O que espere el próximo taller. Que se inscriba no, para el de a próximo poco. taller. Sí. Eh, No, por un tema de tiempo, porque ya llevamos como casi hora y media para terminar con el tema, o si no me voy a ir por las Ya, ramas. Pero es sí, buena, muy dale, buena la pregunta en todo caso. ya. Dale dale. nomás, Tomás. Ya. Y entonces estamos viendo filtrar fecha. ¿Qué más me queda aquí? Ah, y lo último, que es la función sí, que también es súper útil en Excel. ¿Cómo funciona esta cosa? La función sí, uno evalúa una condición y dependiendo si esa condición es verdadera o es falsa, yo puedo hacer acciones diferentes. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa una condición? Con diferentes operadores, que son los operadores lógicos. ¿Ya? Tengo operador, el símbolo igual sirve para igual, está el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, y el diferente, que es como con el menor y el mayor. ¿Ya? Con esos operadores lógicos, yo evalúo condiciones que su resultado es verdadero o falso. ¿Ya? Para aterrizar un poco el tema, veamos un ejemplo acá, tengo una tabla con ciudades de Chile, temperaturas promedio anuales y precipitaciones totales anuales. ¿Ya? Entonces yo quiero, por ejemplo, decir, a ver, veamos la lluvia. Sacar un dato en texto si la ciudad es muy lluviosa o poco lluviosa. ¿Ya? Entonces vamos a fijar un criterio, por ejemplo, que si llueve más de 1000 milímetros al año, vamos a decir que es muy lluvioso. Entonces vamos a escribir. Igual, sí. Ya esa es la función sí. Hacemos enter o la tecla tab. Y aquí me dice el torpedo que requiere la función sí. Requiere una prueba lógica, punto y coma, el valor que va a devolver si esa prueba es verdadera, punto y coma, el valor que va a devolver si la prueba es falsa. Entonces la prueba va a ser si este valor es mayor, si es mayor que 1000, ¿ya? Punto y coma. ¿Qué pasa si es mayor que 1000? Le vamos a escribir muy lluvioso. ¿Ok? O voy a escribir nomás lluvioso y seco, ¿ya? Para hacerlo simple, lluvioso. Si se escribe texto, como Excel es para trabajar con una hoja de cálculo que básicamente calcula números, si yo trabajo con texto, le tengo que indicar el texto entre comillas, ¿ya? Porque si no va a creer que es como una variable o una función. Entonces,
le pongo entre comillas. Punto y coma el valor que es falso. Si las precipitaciones son menores que 1000, vamos a poner seco. ¿Ok? Cierro paréntesis. Enter. Y aquí coloca seco porque es 0,9. Entonces copio hacia abajo. Y en todas las que es mayores que 1000, me escribió lluvioso. ¿Ya? Y en la otra escribió seco. Ahora yo puedo ir ampliando esto y anidando diferentes funciones. Sí. Esto también, esto es un ejemplo simple. Yo después le voy a mostrar un link del canal de YouTube del FabLab. El ejemplo ahí lo hice con promedios de notas, si está aprobado o reprobado. Entonces, si yo quiero poner un texto, por ejemplo, que todas las notas bajo 4, escriba reprobado. O, por ejemplo, que se va a examen, ¿ya? Por una opción más, un dato más palpable. Las opciones son muchas. Esto es solo un ejemplo para que entiendan cómo se utiliza la función sí. Entonces, yo también puedo utilizar la función sí anidada, es decir, evalúo una condición, si es verdadera, hago algo, y si es falsa, evalúo otra condición. Si es verdadera, hago otra acción, si es falsa, hago otra acción más. ¿Ya? Y esto lo puedo anidar muchas veces y puedo tener un montón de opciones. Entonces, si los resultados posibles son más de 2 opciones, yo voy anidando las funciones if. Entonces, con el mismo ejemplo, pues, supongamos vamos a poner seco si es menor que 1000, y si es mayor que 1500, vamos a poner muy lluvioso. ¿Ya? Entonces aquí hacemos clic. Si es mayor que 1000, vamos a poner, o lo vamos a hacer al revés, miren, vamos a poner menor que 1000. Si es menor que 1000, sería seco, ¿cierto? Si eso se cumple, va a ser seco. Si es mayor que 1000, tengo dos opciones. Si esta función es falsa, significa que es mayor que 1000, y entonces tendría el lluvioso y el muy lluvioso. Entonces voy a evaluar, de nuevo, si el C2, que es la celda que estamos evaluando, es mayor, o sigamos con el menor que 1500, entonces va a ser lluvioso. Vamos a poner esto en mayúscula. Lluvioso. Y si no, ¿qué pasa si la opción es falsa? Significa que es mayor que 1500. Entonces vamos a poner muy lluvioso. Y siempre entre comillas. ¿Ok? Entonces, y aquí me falta cerrar un paréntesis. Ahí. Entonces copiamos hacia abajo. Algo me equivoqué acá. Esta es la función si es verdadero, y si es falso, que me tapan las camaritas acá. Acá me comí un... El cierre de comillas, ¿o no? Sí. Sí, sí. Ahí. El cierre comilla. Es que este comilla va acá. Ahí me equivoqué. Ahí sí. Y ya. Ahí sí. Entonces, si se fijan acá, ahora tengo 3 posibles resultados. Y el muy lluvioso quedó todo pegado. Muy lluvioso. El muy lluvioso es cuando es sobre 1500. Y entonces así yo voy haciendo más opciones. Como les digo, este es un ejemplo así súper básico, con a lo mejor algo que no lo ven muy útil en este momento, pero es la idea que entiendan la función, se puede extrapolar a un montón de cosas, en el cual pueden agregar información dependiendo de ciertos valores. Entonces, como se evalúa una condición lógica, yo dependiendo de una prueba lógica, hago cierta acción. Así que también es una función muy poderosa que me permite darle mayor valor a las tablas de una forma automatizada. ¿Ya? Javiera pregunta, ¿siempre todos esos datos que vamos a condicionar lo anotamos en la primera fila? O sea, como el primer dato. O sea, acá en este caso no. Yo, por ejemplo, podría evaluar la temperatura. Perdón, ¿cómo dice? Hola, yo pregunté y sí, preguntaba por si siempre se va a anotar ahí en el primer dato. ¿Te refieres aquí la primera, o sea, coloco sí, paréntesis, que el primer dato sea la prueba lógica? Sí. Sí, mire, si te fijas, cada vez que uno utiliza una función en Excel, da esta pequeña ayuda de los parámetros que requiere. Y aquí dice en este valor, primero la prueba lógica, luego el valor si es verdadero, luego el valor si es falso. Siempre tiene que ir en ese orden.
Ahora, Pero, por ejemplo, siempre se utiliza ese sector para agregar la información de esa tabla. Por ejemplo, yo si lo hago en la celda número 4D, ¿lo puedo copiar de la 4D hacia abajo o lo puedo repetir hacia arriba y también va a tomar los valores? sí, también. Por ejemplo, si yo partí aquí, lo hice con la C6. Claro. Y luego lo agarro y lo paso arriba. Lo toma igual. Dependiendo de lo que uno está haciendo, yo aquí estoy ocupando el dato al lado, pero a lo mejor yo estoy ocupando el dato de arriba. Entonces acá en vez del C3, yo ocupo el C2. ¿Ya? Porque recuerden que uno elige el dato que quiera. Sí. Entonces, y tampoco tiene que ser la columna que está pegadita. Yo podría ocupar la B. ¿Ya? Entonces aquí yo coloco el dato que yo quiera, pero siempre en el orden prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Gracias. De nada. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí. Pregunta Valerie si sirve para diagramas de flujo. Ahí me perdí. ¿Cómo se sirve para dibujar diagramas o para evaluar diagramas? Valerie, si estás por ahí, ¿puedes abrir tu micrófono? Diagramas de flujo en Excel. ¿Pero te refieres así como el que dibujé acá? Sí, como algo así. Porque eso sería un diagrama de flujo. Pero se puede hacer con fórmulas. Por ejemplo, para sacar el área de una casa o de una bandera o de cualquier cosa. Como una herramienta más visual, tú dices. Claro. No. O sea, hay algunos software que traen formas de programación así, como con bloques y uno lo arrastra y lo une. Por ejemplo, en MATLAB hay Simulink que permite cosas así. Pero no, en Excel tiene solamente la herramienta como de trabajo con celdas. No hay una forma como más didáctica o más visual de hacerlo. Gracias. Igual ahí Alberto estaba dando un dato. Dice, ocupa el JET, no sé si lo estoy pronunciando bien, dice, ocupa el JET para eso. No, desconozco el software, pero me imagino que otro software no sí, también. Sí, como decía, hay otras herramientas que permiten programaciones más visuales. Por eso ahí les recordamos que si ustedes conocen alguna herramienta que creen que les puede aportar a sus compañeros, grábense un videito de 1 minuto, nos envían y nosotros promocionamos la herramienta y podemos ver si después se arma algún taller con eso. Pero como siempre están saliendo cosas nuevas, puede aparecer algo que les facilite la vida. Ya Tomás, son las 7:38. Si estamos justos, mira, solamente para terminar. Bueno, yo les decía en el comienzo, yo soy el administrador del Fab Lab UV. Aprovecho de darle promoción a nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook e Instagram, @FabLabUV. Y recientemente tenemos un canal de YouTube, ¿ya? Que nos pueden encontrar como FabLabUV. En ese canal de YouTube, nosotros tenemos diferentes listas de reproducción, donde hay una en particular que es de ofimática, y hay 5 videos de Excel que se ve exactamente lo que vimos hoy día. Así que ahí también pueden repasar y revisar el material. Están separados por la unidad, están filtros, función sí, operadores lógicos. Así que invitados a que nos busquen en YouTube, se suscriban y pretendemos seguir subiendo videos. Así que ahí también pueden revisar mayor información. El taller de hoy lo vamos a compartir desde la página, desde el YouTube de Creatic, y probablemente también FabLab lo va a tener. Así que lo van a poder encontrar en ambas, ¿cierto?, plataformas. Les llega a notificaciones, así que ojo, recuerden eso, en notificaciones les va a llegar el correo de YouTube, de parte de Creatic. Tomás, o de FabLab. ¿Terminamos? Sí. Bacán. Chiquillos, chiquillas, muchas gracias por su participación. Estuvimos todo el rato sobre 100, así que bacán. Gracias por la atención y por la buena onda también de ustedes. Gracias, Tomás, te agradezco mucho. Muchas gracias al Tomás.
Hoy, ahí sigan sus redes y también atentos a las nuevas informaciones de talleres que tanto FabLab, ¿cierto? Creative y APA están desarrollando constantemente cada miércoles. Así que se viene uno bueno también de Word, ya se viene probablemente... Próximo taller, ¿cuál se viene el próximo? Es Mendeley. Mendeley. Gestor bibliográfico. Sí, así que invitados todos, si quieren que este taller se repita, ¿cierto? O quieren mayor profundidad, háganos saber por las redes sociales, ¿cierto? Tanto a FabLab como a nosotros. Así que ahí nosotros sabemos que hay interés también en seguir profundizando esto. Así que muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Así que un abrazo enorme. Y nos muchas gracias también a todos los... Muchas gracias también a todos los asistentes, al equipo creativo ahí por la ayuda y colaboración. Y como les decía los muchachos, háganos saber si tienen inquietudes, si quieren profundizar en ciertos temas, porque es el principal feedback que tenemos nosotros para hacer más talleres o hacer talleres de otras temáticas. Así que no tenemos otra forma de saber lo que la gente quiere. Así que... Y entre estos talleres que se arman, entre más personas llegan es mejor. Por ejemplo, cuando son herramientas muy específicas, a lo mejor es más difícil que hagamos un taller. Pero herramientas como estas, que a todos le pueden servir, a nosotros nos motivan más porque podemos llegar a más estudiantes. Hoy sí, muchas gracias al Tomás, y sigan las cuentas, ¿cierto? Creative, APA y FabLab, ¿cierto? Que estamos con novedades frecuentemente. Así que nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Tomás. Pasaste. Bacán. Chao, está muy bien. Cuídense. Practiquen ahí en sus casas, hagan algunos ejercicios, porque para que no se les olvide. Sí, voy a...